hay dos formas de inmigración. Una dentro del mismo país. Por ejemplo, ¿habéis oído hablar de Colombia? Sí. ¿Más cosas? ¿Tan difícil es vivir sin papeles? Es muy difícil vivir sin papeles. Imagínate, las personas que no tienen papeles no pueden estar seguras, no pueden estar tranquilas. Viven, por ejemplo, aquí entre nosotros, en España, mucha gente vive sin papeles, tiene que ir escondiéndose para que no les pille la policía, los pueden meter en un centro de internamiento directamente, los meten en una especie de cárcel, sin ver a su familia, sin saber cuándo van a salir. Algunos los deportan a su país, y a lo mejor algunos tienen familia aquí y se tienen que ir obligados a su país, los meten en un vuelo y los devuelven a su país después de muchos años para llegar a España, para conseguir llegar aquí. Son devueltos a su país de manera directa, ¿no? Es muy inseguro estar sin papeles. La gente lo pasa muy mal porque no puede decidir qué quiere hacer con su vida, no puede tener un trabajo digno porque no lo pueden contratar legalmente, porque no tiene papeles, no puede acceder a algunos servicios, por ejemplo a la asistencia sanitaria. En algunos sitios en España no puedes acceder si no tienes papeles. Vivir sin papeles es vivir en un limbo, es vivir en una inseguridad, es tener mucho miedo. Y nosotros en nuestro trabajo hablamos con muchas personas que no tienen papeles y vemos cómo están sufriendo mucho y cómo es un sufrimiento que podríamos evitar muy fácilmente si hiciéramos que toda la gente que vive entre nosotros pudiera tener su situación regular, pudiera tener sus papeles y pudiera tener así garantizados los derechos igual que los tenemos nosotros. ¿Por qué se provoca mayoritariamente la guerra entre países? Pues las guerras se provocan por varios motivos, pero sobre todo por el egoísmo humano y por el interés por acumular poder, ¿verdad? La gente que dirige los países muchas veces son dirigentes irresponsables, tanto los países en guerra como los países que provocan las guerras. Solamente miran por su propio interés, por controlar los recursos de algunos países, los recursos naturales, el petróleo, los minerales, el agua, etc. Y esto provoca muchas guerras. El egoísmo humano, la injusticia, la existencia de gobernantes irresponsables que ejercen el poder de una manera muy irresponsable, decir la verdad, muy en contra de la garantía de los derechos humanos, que miran solo por sus propios intereses y que quieren acumular y acumular y acumular poder y riqueza a costa de las muertes de miles de personas. ¿Crees que es justo que los inmigrantes hagan el trabajo sucio? Claro que no. No es justo que haya trabajo sucio, para empezar. No es justo que haya gente trabajando en condiciones indignas. El trabajo tendría que ser siempre reconocido de una manera legal, digna. La gente tendría que poder vivir de su trabajo y vivir en buenas condiciones. Por tanto, el trabajo sucio no es justo, precisamente todo lo contrario, es injusto. Y es también muy injusto que haya determinadas personas que estén abocadas a realizar ese tipo de trabajos. Por ejemplo, las personas inmigrantes normalmente hacen el trabajo que no queremos nosotros, y eso no es bueno, porque las personas inmigrantes tendrían que poder hacer todos los trabajos que hacemos nosotros, y las personas que tienen que hacer los trabajos son las que mejor preparadas estén para hacerlo. Todo el mundo debería trabajar en condiciones de dignidad y no deberíamos hacer distinción porque una persona haya venido de un sitio, haya venido de otro, tenga unos papeles, tenga otros. Tendríamos que garantizar así que no expliquemos que los inmigrantes vengan aquí solo porque queremos que hagan los trabajos que son malos. Esto es muy peligroso. Hay mucha gente que dice los inmigrantes vienen aquí porque hay trabajos que no queremos hacer los españoles, y eso está bien, que hagan los trabajos que no queremos nosotros. No está bien porque si queremos hacer una sociedad igualitaria y queremos que haya integración y queremos que la gente que viene de fuera pueda vivir incorporada en nuestra sociedad de manera normalizada, necesitamos que tengan buenos trabajos igual que nosotros, y necesitamos acabar con la desigualdad y con la discriminación. Es por la discriminación por la que los inmigrantes hacen ese trabajo sucio. No es porque no estén capacitados, muchos han venido con mucha preparación, algunos también con muchos estudios, y no pueden trabajar de lo que ellos saben hacer en nuestro país por la discriminación, por la injusticia. ¿Todas las personas tienen los mismos derechos humanos? Todas las personas tienen los mismos derechos humanos, sí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 30 conjuntos de derechos para todos los habitantes del planeta. Pero, aunque todos los seres humanos tienen los mismos derechos, luego en la realidad, en nuestros países, todos los seres humanos no ven garantizados los mismos derechos. Y así hay algunas personas que por su condición, por el sexo que tienen, por el género, por la etnia a la que pertenecen, por el grupo, por el dinero que tienen capacidad de tener más derechos garantizados que otras personas. Por eso, aunque todos tenemos los mismos derechos,
tenemos que trabajar para que eso sea de verdad y que no haya unas personas que tengan más derechos que otras, que es lo que pasa hoy. Y eso va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque todos tendríamos que tener los mismos derechos garantizados al mismo nivel, y eso hoy no pasa. ¿Por qué en algunos países no se respetan los derechos humanos? Pues hay muchas explicaciones. Probablemente una importante es la que tiene que ver con la política, con los gobernantes. Hay gobernantes en algunos países que directamente están trabajando para violar los derechos humanos, que promueven el odio, que promueven los enfrentamientos entre su pueblo o en otros países. Hay países que promueven la violación de los derechos humanos en otros países y los gobiernos tienen mucha importancia en esto. Amnistía Internacional, por ejemplo, en sus informes cada año señala a diversos gobiernos que están llevando a cabo el dominio y la gestión de sus países mediante la violación sistemática de los derechos humanos de algún tipo de personas dentro de sus fronteras o fuera en otros países. Y los gobiernos tienen un papel muy importante en esto y también los ciudadanos, porque al final en los sistemas democráticos las personas adultas, las personas mayores votan a unos gobernantes o votan a otros. Y a veces los países votan, la ciudadanía vota a gobernantes que no defienden los derechos humanos y a pesar de que no defienden los derechos humanos, la gente les vota. Por eso es muy importante que nos eduquemos bien, que tengamos una conciencia todos de la importancia de garantizar los derechos y de elegir a gobernantes que vayan a garantizar esos derechos y sacar de los gobiernos a los gobernantes que lo que hacen es precisamente lo contrario, violar esos derechos. Porque algunos inmigrantes vienen a través del mar. Muchos inmigrantes vienen a través del mar, algunos mueren intentando llegar a España todos los años por centenares. El año pasado murieron miles, casi 6.000 personas en el Mediterráneo intentando llegar a algún país europeo. Y la gente viene por mar porque no tiene vías seguras, formas rápidas y seguras de venir acá. Como no abrimos en los países de Europa las puertas de nuestros países a los inmigrantes que necesitan venir, a los refugiados, como no hay un camino seguro para que una persona que es perseguida en Siria y que puede morir en Siria mañana si no se va a algún estado europeo, la acoja rápidamente y le ofrezca un sitio en su país, como eso no existe, la gente se tiene que jugar la vida y tiene que cruzar de manera irregular, muchas veces cruzando el mar, como estamos viendo desde hace muchos años en España y en Europa, por obligación. Si la gente pudiera, elegiría una vía segura, un pasaje seguro para venir a Europa. Pero nosotros tenemos las puertas de Europa cerradas y somos responsables de que la gente tenga que venir en embarcaciones de juguete, de plástico, jugándose la vida, que todos los días mueran niños, mueran mujeres, mueran hombres, tratando de ejercer un derecho humano, que es el derecho al asilo, ¿no? Es una responsabilidad de nuestros países. Y la gente migra y viene por el mar y se juega la vida por responsabilidad de nuestros países y de las políticas de inmigración de la Unión Europea. ¿Pensamos mal de los pobres? Yo creo que sí, que pensamos bastante mal de los pobres. Creo que no sabemos entender lo que significa estar en una situación de pobreza. Creo que nos equivocamos y que casi siempre vemos las cosas al revés. Cuando vemos un pobre, mucha gente piensa que es una persona que no quiere trabajar, o que es pobre porque no se esfuerza, o que es sucia. La gente tiene muchos prejuicios sobre los pobres. Los pobres en el fondo son personas que no han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros, que no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros. Y en algunos casos son pobres también por culpa de los que no somos pobres. Porque nosotros hemos hecho cosas, hemos permitido que en nuestro país se discrimine a gente de determinado tipo, permitimos que se discrimine, por ejemplo, a los inmigrantes, y por eso hay muchos inmigrantes que son pobres. No son pobres porque no trabajen, no porque ellos tengan la culpa. Tenemos la culpa nosotros, nuestra sociedad, que no les permite incorporarse a la sociedad. Pero nosotros eso no lo queremos ver. Y casi siempre tenemos una imagen negativa de los pobres, que así nos permite no tener una imagen negativa de lo que nosotros hacemos con los pobres. En realidad tendríamos que mirar nosotros qué responsabilidad tenemos para con los pobres, en lugar de atribuir toda la responsabilidad a los pobres y culparles de una situación que no es culpa de ellos. ¿Sí? ¿Crees que en el futuro irán bien las cosas? ¿En el futuro irán bien las cosas? Bueno, yo no soy futurólogo, así que no sé muy bien cómo contestarte esta pregunta, pero yo creo que lo que pasa en el futuro va a depender sobre todo de una cosa. Y sobre todo va a depender de lo que hagas tú, de lo que haga Marta, de lo que haga Ariadna, de lo que hagamos todos los que estamos aquí, vosotros que sois además muy jóvenes, que tenéis muchos años de vida por delante, seréis dentro de unos años los que tomaréis decisiones, los que hablaréis en la calle, los que seréis profesores o trabajaréis en cualquier sitio,
y con vuestro trabajo podréis hacer que los derechos humanos se cumplan más o se cumplan menos. En realidad, aunque los derechos humanos dependen de los gobiernos y dependen de las decisiones de los políticos muchas veces, también dependen de lo que nosotros hagamos cada día en nuestra vida. Y por eso, en el futuro, yo creo que las cosas irán mejor porque vosotros haréis que vayan mejor. ¿Por qué reciben mal a los inmigrantes? Pues se recibe mal a los inmigrantes, yo creo casi siempre porque no estamos bien informados, porque la gente es muy ignorante, la gente no sabe qué es la inmigración, la gente no ha tenido la oportunidad que hemos tenido hoy y otros días, estos meses, de hablar sobre por qué la gente emigra, qué significa ser inmigrante. Ser inmigrante al final, como hemos visto, significa solamente haber cambiado de residencia, no significa nada más. Hay gente inmigrante que es más educada, menos educada, más buena persona, menos buena persona, igual que cualquier persona que no ha emigrado. No recibimos bien a los inmigrantes porque tenemos una imagen muy distorsionada, muy falsa, muy irreal de lo que son los inmigrantes. Y nos cuentan algunas personas, algunos políticos, algunos medios de comunicación, que los inmigrantes son una amenaza, que nos quitan el trabajo, que hacen delitos, que cometen delitos, y todo eso que es mentira, hace que nosotros sin querer veamos mal a los inmigrantes. Los vemos mal porque no los conocemos. Cuando alguien conoce a muchas personas inmigrantes, se da cuenta de que dentro de las personas inmigrantes hay una buena parte, la mayoría, de buenas personas, de gente que ha venido aquí a ayudarnos a hacer nuestro país mejor, que lucha por su vida, que es muy valiente, que es capaz de hacer algo que a lo mejor nosotros no podríamos hacer, que es jugarnos nuestro futuro, jugarnos muchas veces nuestra vida por las personas que queremos y por nuestro futuro. Y eso es lo que hacen los migrantes. Creo que la gente cuando descubre y conoce a personas inmigrantes se da cuenta que más que despreciarlos, lo que tendríamos que hacer es admirarlos. Porque lo que hacen los inmigrantes para que su vida sea mejor es muy admirable, son muy valientes y son casi siempre unas personas que están contribuyendo muchísimo a que nuestro país vaya mejor, a que tengamos más trabajo, a que nuestra economía funcione mejor, a que podamos ser más felices, que podamos conocer y pensar en formas diferentes de vivir. Y por eso lo lógico sería que estuviéramos agradecidos y que estuviéramos felices cuando llegan las personas de fuera, en lugar de que tuviéramos una mala visión acerca de ellos.